Este momento con el congresista Eduardo Salguana de la bancada de Alianza por el Progreso. Congresista Salguana, muy buenos días. Muy buenos días. Congresista, usted es un político con mucha trayectoria. Queremos conocer su posición porque estamos viendo que por el lado de la represión este conflicto no se va a acabar. Hay una solución política que darle y va por el adelanto de las elecciones generales. ¿Qué tiene entrampada la decisión del Congreso y por qué vemos que, hay cierta lentitud para tomar esta decisión? Sí, Mabel, mira, lo que yo creo es que ayer ha quedado claro que el Congreso y obviamente mi persona y mi bancada somos conscientes del escenario político, de la crisis en que se vive, y hay que asumir en parte la responsabilidad por parte del Congreso de la República. Eso es lo correcto y lo honesto. Y sí, tiene que haber adelanto de elecciones y tiene que haber un recorte del mandato presidencial y el mandato de los congresistas. Tiene que ser, sin embargo, un proceso de transición democrático, legítimo, ordenado. Y por eso es que ayer se invitó a los responsables del jurado, de la RENIEC y de la OMPE, quienes explicaron cómo debe ser legal y técnicamente un proceso electoral para que el resultado sea justo, sea transparente y sea legítimo, y sea reconocido por todos los actores políticos. Y ellos plantearon un esquema, un cronograma que creo que ha sido entendido por todos. El problema es, ya yendo al centro de tu pregunta, Mabel, es que hay sectores que, estando de acuerdo con el adelanto de elecciones y exigiendo la misma para que esta sea de manera inmediata, primero no nos dicen cómo sería lo inmediato, o sea, en qué plazo serían, qué pasos tendrían que acortarse y cómo se justificaría, cómo garantizaríamos unas elecciones justas y transparentes. Sí. Segundo, están introduciendo el pedido de asamblea constituyente. Entonces yo me temo que ahí se va a entrampar el tema porque hay un sector que lo plantea legítimamente y otro sector que no lo acepta. Entonces estas reformas son constitucionales y por tanto requieren una votación de 87 votos. Entonces, si no hay un acuerdo político, no se va a alcanzar ni en uno ni en otro sentido, y la población va a seguir en las calles en esta situación de enfrentamiento entre peruanos que no debe continuar. Pero eso supone que los cuatro partidos que eran oficialistas en el sentido de surgidos de Perú Libre o Perú Libre mismo no han aprendido nada de la elección y de la violencia y del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. No hay posibilidades de que dentro de esas bancadas hayan congresistas dispuestos a buscar un consenso y un acuerdo con otras fuerzas políticas. Por eso, Fernando, el día de ayer en el debate, en mi intervención yo le pedí a las bancadas exoficialistas u oficialistas que están pidiendo la Asamblea Constituyente que nos digan, o que están pidiendo que las elecciones sean inmediatas, sean en abril, sean en mayo, porque se dan meses de manera subjetiva y antojadiza, que sea en julio, que sea en septiembre, que sea en diciembre, pero no nos explican el cómo. O sea, no hay propuestas concretas, legal y constitucional y realistas, o sea, propuestas que funcionen, que viabilicen unas elecciones justas y transparentes, como lo dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y con calidad, como lo dijo, para que la población al final reconozca como válida y como legítima los resultados. Entonces esperamos el día de hoy conversar con estas bancadas y mostrarles que mientras más haya una situación de divergencia en las propuestas, no habrá la votación que se necesita y la situación se va a complicar mucho más. Congresista Salguana, hay un mundo ideal y, como usted ha dicho, hay un mundo real. En el mundo ideal, pues se han debido discutir las reformas políticas para no repetir más de lo mismo, para que haya una mejor representación y una mejor calidad. Pero en el mundo real hay 20 peruanos fallecidos y esto va a continuar, además de las actividades económicas paralizadas que están afectando a millones de peruanos. ¿Es el momento de discutir reformas políticas, Asamblea Constituyente para usted, o de frente deberíamos ir al adelanto de elecciones? Le pido, por favor, que me conteste tras la pausa. Son las 9:15. Cumplimos con nuestros auspiciadores y quedamos a la espera de su respuesta. Volvemos.
Estamos con el congresista de la bancada de Alianza por el Progreso, Eduardo Salguana. Había dejado yo una pregunta pendiente y tenía que ver con lo real y con lo ideal. En este momento, con 20 personas fallecidas hasta el momento y siguen sumando, ¿es el momento de discutir una reforma política que podría aún más alargar esta discusión? ¿Es momento de hablar de una asamblea constituyente o lo mejor que puede hacer el Congreso de la República es simplemente definir lo más pronto posible el día de las elecciones generales? Sí, Mabel, comparto tu preocupación. No debemos permitir que más peruanos pierdan la vida. Y yo creo que las bancadas parlamentarias y las fuerzas políticas tienen una alta responsabilidad de actuar con serenidad, con desprendimiento y con un alto compromiso nacional. Y eso implica ponernos de acuerdo en temas para mí fundamentales hoy. Primero, el tema de que sí nos vamos todos, que sí adelantamos a las elecciones y que sí recortamos el mandato. Segundo, tenemos que definir el plazo, tenemos que definir los pasos y las fases del proceso electoral y decirle, en estos meses, en estos tiempos, tengo unas elecciones justas, correctas, transparentes y legítimas. Y eso salir a explicar a la población para que no circule información incorrecta y que no se puede cumplir. Segundo, yo creo que podemos abordar reformas mínimas, por lo menos. Por ejemplo, la ciudadanía debe saber que si vamos a unas elecciones apresuradas, como se pretende por algunos sectores, los que van a ir a ser candidatos a la presidencia de la República y al Congreso de la República son los mismos actores políticos, son los mismos partidos políticos, porque no se va a poder incorporar, por ejemplo, a cerca de 18 organizaciones que en este momento están pugnando por inscribirse. Esos no podrían participar. Y segundo, hay que optimizar el tema de las elecciones internas de los partidos para que realmente sean candidatos los que los ciudadanos los respalden, los apoyen con su voto. Y en el caso de mi departamento, por ejemplo, Madre de Dios, con más de 200.000 habitantes y con tantos problemas, tiene un solo congresista y se tiene que eliminar el voto de arrastre para que el congresista que salga elegido sea el que tenga el mayor voto preferencial y no el denominado voto de arrastre como es señalado, que ese que tenga el mayor voto preferencial, ese sea el parlamentario de cada departamento. Y así hay reformas en las que sí nos podemos poner de acuerdo. De acuerdo, ojalá que así sea, es muy importante lo que nos ha dicho usted, ojalá que haya una mayoría en torno a eso y eso requiere contar con el voto de algunos congresistas de los partidos exoficialistas. Yo quisiera, sin embargo, retrotraerlo también a la crisis actual, porque hemos sabido que en Madre de Dios ha habido violencia incendiaria también, en el sentido que se ha quemado un peaje y se ha querido tomar el puente Billinghurst, me parece, y esto por la acción de grupos vinculados a la minería ilegal y a transportistas, siendo los cuales incluso tengo entendido quisieron ir a Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. Yo quisiera que nos explique, en vista del conocimiento que usted tiene de la realidad política y social en Madre de Dios, ¿qué vínculo hay entre las protestas sociales y políticas y los intereses de la minería ilegal y de ciertos transportistas que se han hecho expresar, que se han expresado en la violencia que se ha registrado en su región? Bueno, lamentablemente lo que usted señala de la violencia ejercida en contra de un peaje en el kilómetro 78 de la carretera interoceánica y las manifestaciones que han habido en la ciudad de Puerto Maldonado es verdad, aclarando de que en Puerto Maldonado las manifestaciones se han realizado de manera pacífica, no ha habido mayores incidentes, salvo algunos hechos aislados. La policía ha actuado con corrección. Lo que sí se ha producido es la quema de este peaje que lamentamos y obviamente censuramos. Nada justifica la violencia. La ciudadanía, y yo se lo he señalado a mis conciudadanos, que es un derecho legítimo, es un derecho que nosotros respaldamos, pero obviamente no tenemos que compartir porque la violencia no nos ayuda, no construye y evidentemente genera un factor de división entre los madrediosenses. Ahora, usted sabe, Fernando, que en Madre de Dios hay un fenómeno muy fuerte
de presión sobre los recursos naturales, y uno de ellos es el oro. Madre de Dios es un departamento que tiene grandes reservas. Lamentablemente no hemos podido ordenarlo, formalizarlo y hacer un trabajo sistemático para aprovechar racionalmente este importante recurso. Y hay mucha actividad informal, hay también actividad ilegal, la presencia del Estado es mínima. Entonces es una mezcla de varios factores, ¿no? Estos señores, por ejemplo, del sector de La Pampa, donde está ubicada la Reserva Nacional Tambopata, ellos están exigiendo, por ejemplo, que su centro poblado sea reconocido para que tengan ellos apoyo en situaciones de agua, saneamiento, apoyo del Estado. Y ellos vinieron acá a la ciudad de Lima, yo los he atendido, yo los he recibido como corresponde a cualquier ciudadano peruano, y nosotros hemos buscado que ellos se reúnan con las entidades del Estado, con el Premier, con los ministros, sí, y que en ningún momento los recibieron y los atendieron, ¿no? Entonces es una cuestión un poquito incoherente, ¿no? El Congreso de la República los ha escuchado, los ha recibido, y el Ejecutivo, al contrario, no quiso ni siquiera conversar con ellos, ¿no? Entonces, ese es el escenario complicado en Madre de Dios y creo en todo el país, y hay que hacer un esfuerzo, Fernando, de diálogo, de concertación, y de que entiendan de que solamente concertando y dialogando podemos salir adelante. Y congresista Salguana, usted ha puesto el reflector sobre un asunto vital, porque puede haber reforma política, puede haber asamblea constituyente, nos podemos inventar cualquier cosa. Pero si los ciudadanos desde sus regiones no tienen sus necesidades básicas satisfechas, va a ser más de lo mismo. Hay una serie de obras públicas que están totalmente detenidas, hospitales, por ejemplo, escuelas, cosas que podrían mejorar la calidad de vida y están detenidas. Y ahí hay una ley, entiendo, hay un proyecto de ley que se tiene que discutir también para poder darle viabilidad. Efectivamente, Mabel, ya es una ley de la República, de la cual nosotros hemos participado en su autoría. Es la ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, que es la ley 31589, que ha sido publicado el 22 de octubre de este año en el Diario Oficial del Peruano. Y hay que hacerle conocer a la opinión pública que según la Contraloría tenemos 2.302 obras paralizadas de obras públicas, con un presupuesto aproximado de 41.800 millones de soles, es decir, un quinto del presupuesto del año 2023, y que incluyen hospitales, colegios, puentes, carreteras, agua, desagüe, obras públicas que implican trabajo, movilización de gente, dinamización de la economía y además de recorte de brechas, satisfacción de necesidades. Esto está paralizado y esta ley no tiene hasta ahora su reglamento que permitiría que las obras por contrato y las obras por administración directa de los gobiernos regionales y gobiernos nacionales y locales se pongan en movimiento, y va a permitir que el MEF viabilice también la transferencia de recursos para que estas obras se ejecuten y entren en servicio en bien de la población. Y así hay una serie de temas pendientes que el Congreso ha cumplido. Lamentablemente desde el Ejecutivo no se le ha implementado como corresponde. De acuerdo. Permítame, antes de ir a la pausa y despedirnos, insistir en una pregunta que le hice. ¿Qué vínculo hay entre los intereses de la minería ilegal y la defensa del régimen de Pedro Castillo? Bueno, un vínculo directo no que yo conozca no existiría, no me consta. Pero ¿por Fernando, qué entonces este incendio del peaje? ¿Por qué todas estas manifestaciones violentas en Madre de Dios planeadas por WhatsApp que han sido interceptados, 14, 15, para tener actividades como este incendio y como el control de Puente Billinghurst? Esto forma parte de lo que pasa a nivel nacional. Pero ¿por qué los actores de esa protesta social en Madre de Dios están vinculados a intereses de la minería ilegal? Mire, lo que pasa es que en toda esta situación de incertidumbre y de zozobra, circula mucha información incorrecta, negativa, ¿no? Hay muchas, en las redes sociales se difunden temas que en realidad no corresponden, y a veces la gente actúa motivado
por este tipo de discurso de enfrentamiento, de odio, de división de los peruanos. Y lo que sí me extraña mucho es, por ejemplo, el caso de los mineros en proceso de formalización a nivel nacional, que han tomado vías, han tomado carreteras en el sur del Perú, en Arequipa están participando, cuando nosotros, y creo que lo conversamos contigo, Fernando, en RPP, cuando se propuso la ampliación del plazo de la formalización de la pequeña minería, los dirigentes mineros, nosotros los hemos atendido, nosotros hemos presentado el proyecto de ley, lo hemos defendido en el Congreso de la República para ordenar la actividad minera. O sea, el Congreso les ha brindado todo el respaldo y el gobierno del presidente Castillo no ha puesto un sol en el tema de la formalización, no ha emitido una norma, no ha creado una mesa de trabajo para formalizar una actividad que ocupa a más de 1,5 millones de peruanos. Y me extraña a mí personalmente que esos sectores ahora estén tomando carreteras en defensa de un régimen que no puso ni un poquito de esfuerzo para sacarlos adelante. Y el Congreso, y eso sí lo digo con mucha firmeza, sí tuvo la valentía y el coraje de decir, vamos a ver el tema de la pequeña minería. Y lo vimos y se respaldó con más de 100 votos, se aprobó la ampliación del plazo de la formalización hasta el año 2024 y a merced de esa norma, este sector está operando, está trabajando. O sea, el Congreso cumplió con la pequeña minería en el país, como ha cumplido con otros sectores, como con los maestros, con los enfermeros, con los médicos, pero vemos que ahora muchos de esos sectores están en las calles pidiendo el cierre del Congreso, lo cual me parece bastante incoherente. Hay una cosa extraña, porque lo mismo se ha sostenido sobre el caso de Andahuaylas, por ejemplo, ¿no? Y se presume que el estallido inicial que tuvo como epicentro Andahuaylas estaba vinculado también a intereses de minería ilegal. Por eso es relevante saber qué nexos hay entre estos dos aspectos, el político y los intereses económicos de ese sector ilegal. Muchas gracias por sus declaraciones, tanto sobre la reforma política y electoral, cuanto a la situación de las obras públicas en su región, Madre de Dios, como de este tema específico, delincuencia ni protestas sociales. Gracias, señor Eduardo Salguana, congresista de APP y representante de Madre de Dios. Vamos a la pausa, Mabel.